Ya, como saben, hoy día la clase es el 17 jueves porque no quería hacer clase el 18. Yo creo que mucho menos ustedes querían estar en clase el mismo 18. Así que, pero igual la clase es más o menos relativamente corta y buena, así que vamos con todo. Y hoy día vamos a ver inecuaciones. De aquí vamos a ver principalmente el tema de las propiedades de las desigualdades. Vamos a trabajar los conceptos de intervalos. Vamos a explicar un poquito cómo se resuelven inecuaciones, que eso va a estar muy de la mano con las propiedades de la desigualdad. Vamos a ver algunas operaciones que son la unión y la intersección, que eso después nos va a ayudar en un futuro para probabilidades. Este temita se supone que por temario no debería entrar, pero en el modelo apareció una pregunta que se resolvía con sistema de inecuaciones. Así que vamos a verlo igual, pero vamos a notar que es con una incógnita. Vamos a conversar un poquito sobre la tabla francesa, que lo más probable, si no la conocen como tabla francesa, la pueden conocer como tabla de los signos. Y si no la conoce, ahora lo van a ver. Vamos a conocer algunas reglas importantes sobre inecuaciones, principalmente, y cómo resolver algunos problemas. Entonces, nos vamos de lleno. Primero, las desigualdades es básicamente cómo nosotros podemos estructurar una relación de orden entre números reales, ¿cachai? Entre dos o más. Entonces, nosotros podemos hacer relaciones estrictas donde nosotros vamos a decir que esto es mayor o menor a algo. No voy a decir que esto puede ser mayor o igual, menor o igual. No, esto es mayor o esto es menor. Ahí estamos diciendo que una desigualdad es estricta. Ya aquí estrictamente va a ser mayor o estrictamente va a ser menor. Y están las no estrictas, a donde nosotros sí vamos a decir, puede que podría ser mayor o igual, o también podría ser menor o igual a este valor. ¿Ya? Y aquí también se asemeja las palabras a lo más, a lo menos un valor, a lo más un valor. ¿Ya? Por ejemplo, a lo más 5. O sea, si nos dice que es a lo más 5, es que si nosotros tenemos nuestro gráfico, ahí está el 5, a lo más sería desde aquí, considerando el 5, hacia abajo. Eso es mi tope mayor que puedo lograr. Y por otra parte, tendríamos a lo menos 5, significaría que tenemos el 5 y del 5 hacia arriba. ¿Ya? Esa es la idea a la hora de trabajar. ¿Ya? ¿Se va entendiendo esto del concepto de lo más a lo menos, cierto? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Vamos a empezar a ver las propiedades de la desigualdad y por qué yo les digo que es muy importante y nos va a servir para operar las inecuaciones, porque aquí está la base de todo. Sabiendo bien las propiedades podemos ocupar. ¿Ya? La primera es la suma o resta de números en la desigualdad. Tal cual como nosotros lo hacemos o sea, en las ecuaciones normales, en las ecuaciones de primer, segundo grado, da lo mismo. Nosotros queríamos mantener la igualdad y para eso si restábamos a un lado, teníamos que restar a ambos lados por un número. Acá pasa lo mismo, pero con el tema de la desigualdad es que puede cambiar o no el signo dependiendo de la operación que hagamos. En este caso, cuando nosotros sumamos o restamos un número a ambos lados de la desigualdad, no van a cambiar. ¿A qué me refiero con eso? Si yo a esto al 7, que es mayor que 3, le sumo un 2 al 7 y le sumo 2 al 3, la desigualdad va a mantenerse, porque va a ser 9 mayor que 5. Y por el contrario, si tuviera 7 mayor que 3 y a eso yo le resto 2, voy a quedar 7 menos 2 va a ser mayor que 3 menos 2. ¿Por qué? Porque 7 menos 2 es 5 y 3 menos 2 es 1. Se mantiene la desigualdad. Entonces, cuando yo suma o reste algún valor a ambos lados, siempre y cuando que sea el mismo valor, obviamente, no va a cambiar la relación de orden. O sea, no va a cambiar la relación. Si yo digo que es mayor el de la izquierda va a seguir siendo mayor si le sumo o le resto. Lo mismo pasa cuando yo multiplique y divide números positivos. Si yo a esta relación de orden lo multiplico por un número positivo o lo divido por un número positivo, se va a mantener igual. Por ejemplo, ahí tenemos 7 mayor que 3
lo voy a amplificar por 2, 7 por 2 me da 14, 3 por 2 me da 6. El 14 sigue siendo mayor que el 6. Ahora, si yo, por ejemplo, tuviera menos 2 menor que 1, no, vamos a hacerlo por un par, menor que 4. Si usted, esa relación de orden estaría bien por la idea. Ahora, si yo a ambos lados la multiplico por un medio o la divido por 2, me quedaría menos 1 menor que 2. Y esa relación de orden también sigue siendo la misma. Entonces, esta es la idea en estos casos. Si yo le mantengo o lo divido o multiplico por un número positivo, no me va a alterar el signo. Caso contrario pasa si yo lo hago con un número negativo. Ahí sí me altera los valores. ¿Por qué? Porque fíjate, si te complica hacerlo así tan matemáticamente, verlo visualmente en la gráfica. Ubica el 7 y el 3 serían esa relación de orden. El 3 está más cerca del 0. Entonces obviamente el 3 es más pequeño que el 7. Entonces estamos bien. Si yo lo multiplico por 2, el 7 y el 3, me quedaría menos 14 y menos 6. El menos 6 está más cerca del 0 y el menos 14 está más alejada. Entonces, entre más a la izquierda es más pequeño el valor. Entonces, en este caso, el 14 negativo es menor que menos 6. Entonces, ahí sí hubo un cambio de signo. Lo mismo pasa cuando yo divido. Si tengo 21 menor que 45 y lo vamos a dividir por menos 3, eso me daría menos 7 y el 45 me quedaría menos 15. Ahora, ¿quién es más chico? El menos 15. Entonces ahí sí hubo un cambio de signo. Entonces hay que tener ojo con eso. Cuando nosotros calculamos los recíprocos y ambos números de aquí son positivos, ¿ya? O en realidad son del mismo signo, o sea, ambos son positivos o ambos son negativos. Si yo calculo el recíproco, el signo de desigualdad cambia, o sea, se invierte. 3 es mayor que 2, pero un tercio es más chico que un medio. A eso se refiere. Lo mismo pasaría si tengo menos 3 menor que menos 2, ¿cierto? El menos 2 es más grande que el menos 3. Y si yo le calculo el recíproco, esto me quedaría menos un tercio y menos un medio. Un medio ahora es más grande que un tercio en valor absoluto. Por lo tanto, en este caso, el un tercio pasaría a ser negativo, pasaría a ser más grande que un tercio, o sea, un medio positivo. Negativo. ¿Ya? La cosa es que mientras tengamos igual signos en estos valores originales, o sea, en ambos son positivo, positivo, o ambos son negativo, negativo, el signo va a cambiar. Ahora, si tengo signos cambiados, mi relación de orden no cambia. Se va a mantener siempre y cuando calcule el recíproco. Ya acordémonos que el recíproco es el inverso multiplicativo o es transformar en fracción, donde el numerador pasa a ser 1 y el denominador el número original. Ya hasta aquí, ¿las propiedades se han ido entendiendo o hay alguna que no les quedó muy clara? A mí me quedaron claros. A mí igual. Acá, cuando trabajamos con potencias, hay que tener algunas consideraciones. Si las bases son positivas, ¿ya? Si las bases son positivas, aquí debe ser mayor o igual. Ahí hay un error de tipeo. Ya. Si las bases son positivas y nosotros elevamos a una potencia de igual exponente en ambos casos, en ambos números, la relación se va a mantener siempre y cuando que la potencia sea positiva o igual a 0, el exponente. ¿Ya? Aquí no vamos a trabajar con exponente negativo porque nos tendríamos que ir a las dos propiedades anteriores que son los recíprocos. ¿Ya? Entonces ahí hay que como ir jugando con las propiedades. Ir haciendo como la idea de cómo se comportan las propiedades e ir mezclando la idea de las relaciones de orden. Ahora, eso pasaba anteriormente, se mantenía la relación si es que tenía las bases iguales. Acá, o sea, bases positivas. En este caso, si tengo bases negativas, aquí vamos a tener dos casos. Uno va a ser si los signos,
los exponentes son pares. Si los exponentes son pares, la relación de orden se va a cambiar. En cambio, si los exponentes son impares, vamos a mantener la relación de orden. O sea, como ahí sale en el primer ejemplo, si yo tengo menos 3 elevado a 3 y menos 2 elevado a 3, el signo va a mantenerse tal cual. ¿Ya? Aquí de hecho ya debería estar al revés. En cambio, si yo lo elevo al cuadrado, es un número par, el 2, por lo tanto, ahí vamos a tener que hacer un cambio de signo, porque acordémonos que toda potencia de exponente par va a ser resultado positivo, o sea, vamos a hacer un cambio de signo. O sea, podríamos decir que lo que estamos haciendo en cierta forma es que estamos multiplicando por un número negativo. Entonces, como multiplicamos por un número negativo, se altera el signo de relación de orden. ¿Ya? Esto como que es ir jugando con los conceptos y al mismo tiempo vamos aprendiéndonos las relaciones de orden. Ya, ahora apliquemos un poquito estas propiedades acá. Dice, si A, B y C son números reales, con B mayor que C, C mayor que A. ¿Cuál de las siguientes desigualdades es verdadera? Fijémonos que en la alternativa A, ambos casos se están restando por A. Entonces, tendríamos que trabajar solamente con B mayor que C. Si B es mayor que C, y en ambos casos yo le voy a restar A, eso me quedaría B menos C, y por propiedad se mantiene el signo de desigualdad. En este cambio, en la alternativa está al revés, entonces es falsa. Eso fue para la primera alternativa. La segunda, si nos damos cuenta, en ambos casos tenemos un C positivo, entonces le sumaron un C. Entonces nos vamos a ir a la relación de orden que hay entre el B y el A. Y el B es mayor que el A. Entonces, si yo le sumo C en ambos casos, B más C va a ser mayor a A más C. No como sale en la alternativa, que el A más C es mayor que C más B. Entonces, es falso. Entonces, aquí nosotros lo que estamos haciendo básicamente es ir probando la información que nos entrega el ejercicio y estamos ocupando las propiedades. Para la C, dice que B es menor que A. O sea, B menos 10 es menor que A. B es mayor que A, si le resto 10, en ambos casos me queda B menos 10, se mantiene el signo, y A menos 10. Entonces también es falsa esa. La D nos puede servir un poquito desarrollar el ejercicio. O sea, desarrollar un lado de la desigualdad, que sería el lado derecho. ¿Por qué? Porque si yo desarrollo A menos C menos 10 menos C, fíjate bien, si desarrollamos por álgebra, nos quedaría A menos C menos 10 más C. Se me neutralizan el A y el C, o sea, el C y el C me quedaría A menos 10. Y fíjate que a un lado de la desigualdad me dice A menos 10 y al otro lado me dice A menos 10. Y eso deberían ser iguales, pues si tenemos la misma letra y los mismos números, deberían ser iguales. Así que es falsa. Y nos queda la pura alternativa E, y la alternativa E dice que le restamos menos B. Entonces tenemos que interactuar con C mayor que A. Le vamos a restar B, y me quedaría C menos B mayor que A menos B. Se mantiene la desigualdad, entonces esa es la verdadera. ¿Se entendió más o menos la lógica de cómo abordar este ejercicio? Porque es básicamente ocupar las propiedades que nos entrega. Sí. Sí, sí, entendí. Ya. Traten de ahora ustedes ver cómo sería este caso ahí. Es la B.
La D. Ya, veamos a ver cómo llegan a esa conclusión. Si nos dice que el A está entre 0 y 1, eso nos está diciendo que va a tomar como una fracción donde su numerador va a ser más pequeño que el denominador. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que entender. Entonces, vamos a decir, solamente un ejemplo, ¿ah? Vamos a decir que A podría ser un medio. Sí, porque está dentro del marco. Entonces, primero, lo que vamos a concluir en primer lugar es algunas generalidades. A cuadrado siempre va a ser positivo. Siempre. Eso no lo pongan en duda nunca. ¿Ya? El A cuadrado siempre va a ser positivo porque va a ser la multiplicación de dos cosas, tiene exponente par, entonces siempre va a ser positivo. Entonces la primera la descartamos inmediatamente. Ahora bien, si yo a ese valor la multiplico por menos 1, va a cambiar los signos y me va a quedar que el A cuadrado negativo va a ser menor que 0. Entonces podría ser la C. ¿Me entendieron más o menos la lógica, no? Y ahora, Sí. probemos esa alternativa que ustedes dijeron. Si tengo que A es un medio, A cuadrado vendría siendo un cuarto. Y A al cubo vendría siendo un octavo. Ahora, un cuarto y un octavo, ¿cuál es más grande? El octavo. No, un octavo es más pequeño. ¿Por qué? Porque piensa que si tengo esta misma barrita aquí, y esta misma barrita aquí, que es del mismo ancho, si yo la divido, fíjate, 1, 2, y hay 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjate, si yo pinto un trocito de un cuarto, ahí está la representación gráfica. Ahora, si yo pinto lo que representa un octavo, estoy representando la mitad pintada de lo de un cuarto. Entonces, básicamente lo que tengo aquí es un trocito más pequeño del total. Entonces, de esto podríamos decir que A al cuadrado es más grande que al cubo. Entonces hay que, no siempre es como la misma lógica. Entonces tengan cuidado con esas relaciones de medidas. Fíjense bien con la información que le entrega al inicio. ¿Ya? Y esta alternativa sale solamente por el análisis de lo que puede pasar con un concepto al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí, ojo con estos como jueguitos que hay ahí. Ya. Eh, intervalos. Básicamente cuando hablemos de intervalos vamos a estar hablando de como un conjunto de números o sí, de números que van a estar representados en un rango numérico, o sea, en un rango de números, que van a estar delimitados por un número en específico. Ahora, dentro de intervalos tenemos distintos tipos que se pueden escribir en el hecho de si es que el intervalo se considera como de tipo abierto, si se considera cerrado, semiabierto, o tiene alguna patología con el infinito, o sea, uno de los límites del infinito. O sea, entre comillas, que no tendría un límite superior o inferior. La forma de escribir intervalos está la intervalo por gráfica, que es la representación gráfica, está el intervalo por comprensión, que es cuando uno dice que tengo un x que pertenece a los reales, tal que x es menor que 3, por ejemplo, o que está entre 2 y 3. Eso se llama un intervalo por comprensión, porque yo tengo que analizar e interpretar la información que me está entregando ahí. Puedo tener un intervalo también escrito abreviado, ese mismo intervalo, 2,3 escrito con corchete. Si el corchete está apuntando para afuera, va a significar que no estoy considerando el intervalo. ¿Ya? Y la representación gráfica, que para este intervalo sería algo así. Tengo el 2, el 3, corchete abierto, hacia allá,
circulito abierto sin pintar hacia el otro lado, entonces mi intervalo estaría representado ahí. Acá lo que pasa es que en teoría el azul debería estar para el otro lado y así se pinta, ¿ya? Ahí me quedó mal hecho el dibujito. Pero básicamente eso. En este caso, cuando hablamos de intervalo abierto, significa que en ambos casos los números que son los límites de este intervalo no están considerados. O sea, van a estar hasta el 2. Y si yo les digo que son números enteros, o sea, números reales, les voy a decir que está hasta el 2, pero el número que sigue inmediatamente después va a estar. ¿Y cuál vendría siendo el número que sigue inmediatamente después? Podría ser el 2.00000000000000001 o incluso más 0 antes y el 1. No es el 2, pero el que viene después. Lo mismo con el 3. El 3 no es, pero el que está antes del 3 vendría siendo un número. Ojo también, existen las posibilidades donde los intervalos me dicen, cuando me lo entregan por comprensión, de que la incógnita está representada, pero en otro conjunto numérico. No estamos trabajando los reales, por ejemplo, y estamos trabajando con los números enteros. Y como son números enteros, no estamos trabajando con los decimales. Por lo tanto, si estaríamos trabajando con los decimales, este intervalo, que está entre 2 y 3, no existiría ningún valor. Porque no hay ningún valor entero entre el 2 y el 3 que no los considere a ellos. Entonces ahí hay que entender bien los conceptos, entender bien los intervalos que me están hablando, el conjunto numérico que me está mencionando. ¿Ya? Entonces, intervalo abierto, ambos límites no se consideran. El intervalo cerrado sí considera los límites y estos se representan por una relación de orden no estricta. Ya aquí decimos que el X está entre un número mayor o igual, mayor o igual. ¿Ya? Y por otra parte, si lo notamos como corchetes, van a estar con los corchetes apuntando con las puntitas hacia los números. O sea, si yo digo que X perteneciente a los enteros, por ejemplo, tal que el X está entre el 1 y el 5, ya, si lo escribo como corchete sería 1 y 5, y si lo escribo en un intervalo en un gráfico sería el 1 y el 5, pelotita pintada, hacia arriba, hacia abajo, y ahí está mi intervalo. ¿Ya? En este caso, como estoy diciendo que son números enteros, que el X pertenece a los números enteros, lo que estoy diciendo es que los números que están entre medio del 1 y el 5, considerando el 1 y el 5, pertenecen a este intervalo. Entonces, en este caso sería el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esos son los números que están dentro de mi intervalo. Ahora, si les dijera que en vez de enteros le digo que son reales, ahí sí le estoy diciendo que es del 1 y el 5, pero también todos los decimales que están entre medio. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos en estos conjuntos numéricos. Ahora, si teníamos el abierto y el cerrado, ¿qué querrá decir semiabierto? Significa que por un límite está abierto y por el otro está cerrado. Este es el semiabierto por la izquierda, que significa que por la izquierda está el intervalo abierto. Ahora, a ustedes nunca le van a preguntar, ¿este intervalo es semiabierto, semicerrado, semi...? No, no le van a preguntar. Solamente nos ayuda para comprender los distintos tipos de intervalos que hay y nos ayuda al momento de graficar, ¿ya? Y analizar la información que nos entrega cada ejercicio. ¿Cachai? Ya, entonces el semiabierto por la izquierda significa que el intervalo va a tener una relación estricta por la izquierda y una relación no estricta por la derecha. En la representación por corchetes voy a tener un corchete con las puntas hacia afuera y un corchete con las puntas hacia adentro. Pelotita no pintada, pelotita pintada. ¿Ya? Acuérdate, pelotita pintada significa que sí considera ese número. Semiabierto por la derecha significa que está abierto por la derecha y sería lo contrario al semiabierto por la izquierda. Ahora, estos intervalos en ambos casos tienen límites. Pero ¿qué pasa si yo les menciono un límite por un lado? Esas relaciones de orden van a tener un límite que se va a decir que es el infinito positivo o el infinito negativo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando yo les digo que el X es menor que 5.
Cuando yo les digo que el x es menor que 5, ustedes ponen el 5 y van a decir, ok, es menor, entonces tendré que irse hacia la izquierda. Pero, ¿qué me topa? ¿Y cómo yo lo voy a escribir como un intervalo? Ok, si lo escribo por comprensión es súper sencillo, porque voy a decir que son los x pertenecientes a los reales, tal que x menor que 5. Pero si lo quiero escribir con un intervalo en corchetes, voy a tener que escribir que va a ser el 5 como límite superior, sin considerarlo, y anteriormente voy a tener al menos infinito y con un intervalo abierto. Siempre, chiquillos, que nosotros tengamos que hacer una relación con el infinito, va a tener que ser intervalo abierto. ¿Por qué? Porque nunca nosotros vamos a ser capaces de tocar el infinito. Ya hay una representación figurativa. Por lo tanto, siempre va a ser con intervalo abierto. Bueno, aquí está como... Esa es como la explicación de los intervalos abiertos, para que lo entiendan un poquito y cómo llegamos al infinito. ¿Dudas, consultas, los intervalos, alguno que no les quedó claro cómo trabajarlo o algo por ahí? No, me quedó claro. Ya. Entonces ahora, ¿cómo nosotros resolvemos una inecuación? A la hora de resolver inecuaciones, chiquillos, lo importante y lo más relevante es que tienen que conocer y manejarse muy bien con las propiedades de la inecuación, de las desigualdades. ¿Ya? Entonces aquí vamos a jugar con las multiplicaciones, divisiones, fijarme bien qué signos tiene, si sumo, resto, aplico potencia, aplico raíz, ¿qué hago? Entonces, primero, vamos a resolver esta inecuación. Entonces, el primer paso es que yo quiero despejar el valor de A. Entonces, ese 2A le voy a quitar ese 10. Entonces, yo voy a restar 10 a ambos lados. Como resto, no me afecta la desigualdad. Entonces, me quedaría 2A más 10 menos 10 mayor que 4 menos A menos 10. Aquí, esos menos 10 se me eliminarían. Me quedaría 2A mayor que menos A menos 6. Ahora, como quiero juntar las A, voy a sumar A a ambos lados. Como es una suma, tampoco me afectaría. 2A más A mayor que menos A menos 6 más A. Ahora, esta A con este menos A se me eliminan. Y a la izquierda reducimos términos semejantes. Me quedaría 3A mayor que menos 6. Vamos a dividir por 3. 3 es un número positivo, así que no me afecta la desigualdad. Entonces me quedaría 3A dividido en 3 mayor que menos 6 dividido en 3. Entonces, si desarrollo eso, me quedaría A mayor que menos 2 y esa es la desigualdad. Si lo quiero representar gráficamente, sería mi gráfico. Por aquí está el menos 2. Lo considera, no, perdón, no lo considera porque es una relación estricta. Entonces sería abierto y hacia allá. Ahí estaría mi intervalo. Si lo quiero escribir como corchete, sería desde el menos 2, considerándolo, hasta el más infinito. Cuando lo escribo con más infinito, ahí no es necesario ponerle el más, pero yo siempre lo pongo más que nada como para dejarlo más que nada claro. ¿Se entendió? Sí. Sí. Ya. Tratan de resolver eso ustedes.
La B. La B. Ya. Veamos. Tengo menos 6 mayor o igual a 4t. Vamos a dividir por 4, como es positivo, no me altera. Me quedaría así. Simplificamos. Menos 3 dividido en 2 mayor o igual a t. Y si lo escribo al revés, se mantiene el menor hacia t. Entonces me quedaría menos 3 medios. Y efectivamente es la b. Muy bien. Y acá, ¿cuál gráfico representa a esa a esa inecuación de ahí? Traten de hacerlo también ustedes. Tengo una pregunta, aunque no viene al ejercicio, pero yo me acuerdo que nosotros, por ejemplo, si era mayor o igual, se hacía una cosa en el ejercicio, y si era menor o igual, se hacía otra cosa. Como otra cosa. Ponte tú, no sé, si era, por ejemplo, menos 6, se ponía menos 6 mayor que X, mayor que 6. No, Pero no me acuerdo en qué caso. eso es cuando tienes valores absolutos. Mm, Todavía no llegamos ahí. Estamos todavía resolviendo en ecuaciones sencillas. eh, La C. sí, la sé igual. Espérate, Ya, no, yo diría que la D. Digo que la... Ah, que la E. ya. Veamos bien. Desarrollamos la inecuación. Me quedaría menos 3x menos x y el 6 más 5. ¿Ya? Me quedaría menos 4x y 11. Vamos a dividir por menos 4, así que como voy a dividir por un número negativo, me cambio el signo. Me quedaría x, 11, 4 y negativo. Entonces, gráficamente, aquí está el 11 y el cuarto es negativo, circulito abierto, y hacia la derecha, ya que estamos considerando el signo. ¿Ya? Entonces, era la alternativa E. Traten de descifrar qué inecuación sirve para ese caso mientras yo contesto. Es la B. La B. Ya. La B. Claro está. Si nos damos cuenta, tenemos que hacer una relación de un intervalo abierto y un intervalo cerrado. Entonces sería abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Cerrado me refiero a que está pintadito el círculo y es una relación no estricta.
Así que efectivamente es la alternativa B. Ya. Ahora, todo esto que nosotros resolvimos en ecuaciones, van a haber casos donde nosotros vamos a tener que operar con los intervalos. Y esto va a tener relación cuando tengamos que realizar una unión o una intersección. Y ya vamos a conocer los casos donde se cumplen estas relaciones de orden, donde tenemos que hacer una unión o una intersección. Ahora, ¿qué es una unión y qué es una intersección? La unión, básicamente, de dos intervalos es tomar estos datos y fusionarlos y formar un nuevo intervalo. Ahora, como me refiero como fusión, es considerar ambos valores. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El intervalo A yo lo voy a pintar de naranjo en el gráfico. Entonces, el menos 2 estaría por aquí y el 11 estaría por aquí. Fíjate que el menos 2 no está siendo considerado, mientras que el 11 sí está siendo considerado, ya que tiene el corchete hacia el número. Entonces, aquí está ese intervalo. Ese es el intervalo que representa al intervalo A. Por otra parte, con morado vamos a hacer el intervalo B en el mismo gráfico, solamente para poder verlo más visualmente. El 5 va a estar por ahí, lo está considerando. Entonces sería del 5 hacia el infinito positivo. Entonces sería todo esto. Ahora, como estamos trabajando con una unión, mi intervalo nuevo va a ser todo lo que esté pintado ahora. Entonces ahora con negro va a ser todo esto, de aquí hasta el infinito positivo. O sea, mi nuevo intervalo solamente va a resumirse en decir que el intervalo A unido a B va a ser igual a desde el menos 2 sin considerarlo hasta el infinito positivo. O sea, ahora me toma todos los valores que ya estaban siendo considerados en los dos intervalos por separado, pero ahora los vamos a ver todos juntos. Entonces, eso es una unión de intervalos. Ahora, hay un caso en especial. ¿Qué pizarra está ocupando usted? Vamos a ocupar la negra, ¿no? Hay un caso en particular que es cuando yo tengo, por ejemplo, un intervalo A, que vamos a decir que es el menos 2 hasta el 1, y un intervalo B que es del 3 hasta el 4. ¿Ya? Si yo grafico eso, aquí tengo el 3, no, aquí tengo el menos 2, y aquí tengo el 1, por aquí tengo el 3 y por aquí tengo el 4. Entonces, si nosotros hacemos este gráfico, sería algo así. Ambos sin considerar. Este considerado y este sin considerar. Entonces, ¿cómo yo podría escribir la unión de forma algebraica de estos dos intervalos? ¿Se le ocurre? Para estos casos donde no hay una intersección, no se juntan estos intervalos, nosotros vamos a decir que el A unido B va a estar dado por el intervalo A, que es menos 2,1, unido al 3,4. Aquí va a ser muy literal. Vamos a hacer la operación unido y lo vamos a escribir con esa U. Y así simplemente dejamos el gráfico. Y ahí está. Esta es mi relación de orden. Y aquí yo estoy diciendo que está la unión por escrito. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos la lógica, cierto? Aparte que me quedó mucho eco. Sí, 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 se entiende. Me cargó como quedó, así que. Ah, nice. Entonces ahí nosotros estamos explicando y estamos diciendo que es la unión. Ya. Esa es la unión. La unión es como juntar los dos intervalos y formar solamente uno, con todos los números que lo consideran.
Pero por otra parte está la intersección, que la intersección es un poquito más fregada. La intersección es ver dónde se chocan estos intervalos. Y si hay una intersección, o sea, donde hay una coincidencia en ambos intervalos de números, eso vamos a ver lo que vamos a tener. Pero igual hay casos donde no van a haber intersección, como el ejemplo que hicimos en la pizarra externa, que en esos casos nosotros vamos a tener que decir, oye, no tengo intersección, así que lo vamos a notar con ese simbolito de ahí, que es como un cero con una línea atravesada, que se le dice vacío, que eso significa. No hay ningún elemento en ese espacio, en ese elemento, en ese como mundo. Ya, nuevamente vamos a graficar los intervalos para este ejemplito que está aquí. Vamos a decir que A es naranjo, pero primero vamos a hacer nuestra recta. Entonces sería desde el 8 hasta el infinito negativo, considerando el 8, entonces sería. Y por otra parte, con morado, el B, que es de menos 4 considerado hacia el infinito positivo. Entonces ahora fíjate, el intervalo donde hay una intersección está entre el 4 y el 8, considerándolos. Entonces mi intervalo de intersección es ese. A inter B va a estar dado desde el menos 4 hasta el 8 positivo, considerando a ambos valores. Y en el caso de acá de la pizarra, la intersección A inter B va a estar representada por vacío, porque aquí no hay intersección, no hay nada. Entonces, es vacío. ¿Se entendieron estas dos relaciones, estas dos operaciones que hay? ¿Sí? Sí. Sí, Vale. lo entendí. Ya. Entonces, estas relaciones de medida nos van a servir para la hora de nosotros trabajar sistemas de inecuaciones y cuando operemos con valores absolutos. ¿Ya? Principalmente cuando nosotros trabajamos sistemas de ecuaciones, o sea, sistemas de inecuaciones con una incógnita, y esto es importante, con una incógnita, es que nosotros vamos a hacer cada inecuación que se va a presentar por separado. Una vez que las resolvamos, sus soluciones las vamos a ver si es que para que satisfazcan en todos los casos, vamos a encontrar la intersección de todas las inecuaciones. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo este sistema de inecuaciones, donde tengo dos inecuaciones, vamos a resolver una por separado. Entonces, inecuación 1, inecuación 2. Entonces, la primera sería 5x menos 10 mayor que 3x menos 2. Nos quedaría 5x menos 3x mayor que menos 2 más 10. Una vez que está así, reducimos términos semejantes. 12x mayor que 8. Vamos a dividir por 2. 2 es positivo, así que no vamos a alterar el signo. Entonces sería x mayor que 4. Listo. Tengo mi primera solución. Segundo, tenemos 3x más 1 menor que 2x más 6. Sería 3x menos 2x menor que 6 menos 1. Nos quedaría x menor que 5. La segunda resolución, la segunda valor. Entonces ahora nosotros tenemos que ver las intersecciones de ambos valores. Entonces como recomendación, gráfica. Sería el 4 y el 5, sin considerar, del 4 al infinito positivo, del 5 al infinito positivo, entonces ahí. Entonces la solución a esta inecuación en sistema sería el 4,5, que es la intersección. Y así se resuelve un sistema de inecuaciones lineales con una incógnita. Ahora, lo que voy es que la gracia de esto es cuando se aplican en problemas, porque ahí aparecen los tipos de ejercicios de esta onda. ¿Ya? Entonces ahí hay que como que entender lo que nos está diciendo el ejercicio y al mismo tiempo después plantearlo y resolverlo. Traten de resolver ese sistema ustedes y después yo ayudo con, hacemos entre los tres
el problema que viene a continuación, si no me equivoco. La A. La A también. No, 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 perdón. Yo diría que la E. Ya. Vamos acá. Cámbiamela en la B. Cámbiamela en la B. No vi que era mayor o igual. Ya, ¿algún otro cambio? ¿No? No. Veamos. Primer caso sería 3x más 4 mayor o igual a 16. Me quedaría 3x mayor o igual a 16 menos 4, 12. 3, o sea, x va a ser mayor o igual a 4. La otra, menos 6 menos x mayor que menos 8. Menos x mayor que menos 2. X va a ser menor que 2. Tenemos el 2, el 4. El 4 lo considera hacia el infinito. Y el 2 no lo considera. Así que abierto hasta el infinito positivo. Entonces sería, me equivoqué en alguna parte. Parece. A ver. 3, 4, 12 está bien. Pasaría positivo. Ya, el 2 considerado. No, no quedarían juntos, ¿no? Porque el 4 sería para la derecha y el 2 para la izquierda. Pero aquí no hay intersección, así que es vacío. Sí, me di cuenta. Eso estaba viendo. Está como, me costó graficar. Es que como a los dos les dio algo como intersección, yo quedé así como, ¿por qué no me está dando intersección? ¿Ya? Pero ojo con eso, es ver bien los signos. Ya, y aquí yo les decía un ejercicio como con problemas para que podamos ver. Dice, un profesor necesita saber el mayor número de alumnos que hay en la sala del cuarto B. Si el doble del número de estos se disminuye en 7, el resultado es menor, perdón, es mayor
que 29. Y si el triple se disminuye en 5, el resultado es menor que el doble del número aumentado en 16. Entonces aquí tenemos que plantear nuestras inecuaciones y luego graficarlas, o sea, desarrollarla y todo. Entonces, de lo primero, dice que si al doble de un número el número de estos se disminuye en 7, el resultado es mayor que 29. Ahí está la primera inecuación. Entonces, el doble se disminuye en 7, eso es mayor que 29. Entonces, desarrollamos eso. 2x mayor que 29 más 7, 2x mayor que 36, x es mayor que 18. Entonces, ahí está lo primero. Lo segundo, si al triple se disminuye en 5, el resultado es menor que el doble del número aumentado en 16. Es un poquito más largo. Pero veamos. Al triple del número se disminuye en 5, eso es menor que el doble del número aumentado en 16. Entonces me quedaría 3x menos 2x menor que 16 más 5. Eso me quedaría x menor que 21. Entonces, ahora si esto lo graficamos, tendríamos 18 y 21. 21 sin considerar hacia abajo, 18 sin considerar hacia arriba. Entonces, mi resultado sería esta intersección, o sea, del 18 hasta el 21, ambos sin considerar. Y aquí va la pregunta. ¿Cuál es la alternativa correcta entonces? 18, 17, 20, 21, 19. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿20? Ya José dice 20. En el sentido de que dice que un profesor necesita saber el mayor número de alumnos que hay en la sala. Ya, Entonces, ese sería como el mayor número sin considerar el 21 y el 18. exacto. Es 20 por eso mismo, porque no podemos, tampoco está la alternativa, pero tampoco si no estuviera la alternativa no podría decir que son 20.9. ¿Cachai? A menos que una de las chiquillas por ahí estuviera embarazada, puede ser una posibilidad. Pero tal vez, ¿cómo Pero no se es dice? pero ahí Sería hay. 20,5 y cortaron uno a la mitad, no sé. No, tampoco. No, pero tampoco sería considerado porque el bebé no es su alumno. Él no nació, no es uno. Todavía no es alumno. Claro, ¿ya? Entonces, esa es la idea de estos ejercicios. Cuando tengan un ejercicio de esta índole, es tratar de como de subrayar la información que entregan, desarrollar por separado y después obviamente como se forma un sistema, intersectar. Uno más para que desarrollen ustedes y veamos qué resulta. Uno más, ¿cierto? Uno más. Sí, hay otro más. Ya uno más, el otro lo hago yo y después continuamos con la tabla francesa.
¿La C? La C. Ya, verifiquemos. De la primera inecuación nos quedaría menos 2x menor a menos 11 menos 1 menos 2x menor a menos 12. Vamos a dividir por menos 2. Entonces nos va a quedar x mayor a 6. De la otra, 8x menos 12 mayor a 2x. Entonces nos quedaría 8x menos 2x mayor a 12. Nos quedaría 6x mayor a 12. Dividimos por 6, nos quedaría x mayor a 2. Como es un sistema, intersección, así que el 2 y el 6, sin considerar ambos, el 6 es los mayores, el 2 son los mayores, y la intersección sería esa. O sea, desde el 6 hasta el infinito positivo, sin considerar que efectivamente es la alternativa C. Muy bien. Y esta última que le iba a resolver yo, nos quedaría de la primera inecuación 2x menos 2 mayor a x más 1. Vamos a dejar la x a la izquierda, los números a la derecha. 2x menos x mayor a 1 más 2, x es mayor a 3. Luego tendríamos 3x menor o igual a 10 más x. El x pasarlo al otro, a la izquierda, nos quedaría x menos x mayor o igual a 10. 2x mayor o igual a 10. Dividimos por 2, así que es un número positivo, no me afecta el cambio. Entonces quedaría más. Sería 3 y 5, 5 considerado, el 3 sin considerar, hacia arriba, hacia abajo, la intersección está aquí, entonces la solución es del 3 al 5, el 3 sin considerar y el 5 sin considerado, así que nos quedamos con la alternativa A. Muy bien. Ya. Esta parte, que es la tabla francesa, puede que no les sea muy sencillo en primera instancia, pero créanme que les va a ser de utilidad a medida que la vayan utilizando para algunos ejercicios. ¿Ya? Es complicada de entender en la primera instancia, pero conforme va pasando el tiempo en la ejercitación, es más fácil de entender. Ahora, este ejercicio que aparece aquí es un ejercicio que nunca en la vida les va a aparecer. Es un ejercicio muy, muy difícil. ¿Ya? Por lo mismo, solamente es para mostrarles cómo se ocupa este metodito. ¿Ya? Pero básicamente la tabla francesa es una tabla que nos ayuda a identificar los signos de los factores. Y ocupamos algunos artilugios matemáticos para poder desarrollarlo. ¿Ya? Vamos a desarrollar en la otra pizarra para tener el máximo espacio del mundo y poder rayar, rayar, rayar. Entonces, tenemos en primer lugar, aquí le voy a subir un poquito el brillo a la pantalla para poder ver los límites. Ya. Entonces tenemos 4x más 2x, o sea, x a la cuarta por 2x al cubo menos 13x al cuadrado menos 38x menos 24 mayor que 0. Si nosotros factorizamos esa expresión, me fui subiendo cada vez más, nos va a quedar x más 1, x más 2, x más 3 y x menos 4 mayor que 0. ¿Ya? Esa factorización yo no la hice a simple vista, la hice con Photomat, pero para comprobar si estuviera. Ya. La idea de la tabla francesa, para que ustedes entiendan, es trabajar con los intervalos numéricos. Lo que hace es pensar que estamos entre el menos infinito y el infinito positivo. ¿Ya?
Entonces nosotros cuando trabajamos con una tabla francesa, lo que vamos a hacer entre comillas es como identificar una gráfica, donde vamos a decir, y necesitamos conocer los límites de los valores. ¿Cómo lo hacemos? Si te das cuenta, tengo x más 1. Nosotros, estos números, x más 1, x más 2, x más 3, x más menos 4. Si ustedes se acuerdan, cuando ocupamos la multiplicación, ¿ya? Por ejemplo, si tenía 1 por 0, ese 0 de por sí me iba a decir que fuera 0, ¿ya? Entonces nosotros lo que vamos a decir en estos casos es, vamos a decir, ya, estos son factores, entonces vamos a decir que en alguno de los casos, alguno va a ser 0, uno de estos va a ser 0, pero para el caso de la tabla francesa vamos a decir que todos van a dar 0. Entonces vamos a decir que x más 1 es igual a 0, por lo tanto x va a ser igual a menos 1. X más 2 va a ser igual a 0, entonces x va a ser igual a menos 2. X más 3 va a ser igual a 0, entonces x va a ser igual a menos 3. Y la última, x menos 4 es igual a 0, entonces x es igual a 4 positivo. Ahora que conocemos estos valores de x, nosotros los vamos a representar en la tabla, en el orden que corresponde por valor. Entonces vamos a decir, esta cajita va a ser desde menos infinito hasta el menos 3, sin considerarlo. Y aquí nosotros notamos el 3, negativo. Luego vamos a decir que en esta cajita vamos a tener del menos 3 hasta el menos 2. Y aquí anotamos el 2. En esta cajita nosotros vamos a decir que tenemos del menos 2 hasta el menos 1. Y aquí tenemos el menos 1. Y en esta cajita vamos a decir que tenemos del menos 1 hasta el 4 positivo. Y aquí tenemos el 4 positivo. Y en la última cajita desde el 4 hasta el infinito positivo. Ya, yo conforme el tiempo fue pasando y fui aprendiendo a ocupar esta tablita, después yo no le escribía los valores que están aquí, estos intervalos, porque me lo sabía. Solamente escribía estos valores, pero obviamente dejaba estos espacios donde están los intervalos. Después se van a dar cuenta a lo que me refiero, porque lo más probable es que la... Aquí nosotros escribimos los intervalos, o sea, los factores que obtuvimos anteriormente. Y cerramos nuestra tablita. Ya. Acá, nosotros vamos a poner un 0 en el número donde x sería 0 para cada caso. X se hace 0 para cuando x vale menos 1, cuando en x más 1. A lo que dijimos aquí. Vamos a revisar aquí. X es igual a menos 1. En ese caso se hace 0. Entonces aquí nosotros ponemos un 0. A la izquierda del 0 vamos a poner puros signos negativos. Menos, 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 menos. Y hacia la derecha, puros positivos. Positivo, positivo, positivo. ¿Ya? Lo mismo con el x más 2. X más 2 hacia 0 menos 2. Entonces aquí es 0. Menos, menos. Más, 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 más. X más 3 era aquí. Entonces menos, más, 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 más. X menos 4 se hacía en el 4. Entonces más, menos, 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 menos. Menos y menos. Ahora, ¿de qué me sirve todo esto? Vamos a multiplicar abajo los signos. Entonces, menos por menos me da más, por menos me da menos y por menos me da más. O sea que estamos haciendo multiplicaciones de signos por las reglas de signos de multiplicación. En este intervalo, si ustedes se dan cuenta, hay un 0, así que bajamos el 0. En el siguiente, menos por menos, más. Más por más, más. Más por menos me da menos. En este tengo un 0, así que ponemos un 0. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Van multiplicando. En el último, más por más, más. Más por más, más. Más por menos, menos. El último, 0 y más por más, más por más, más por más, más. Ahora, ¿de qué me sirven estos signos que obtuvimos abajo? Si ustedes se dan cuenta, aquí yo estoy buscando un intervalo, los intervalos donde esta expresión sea mayor que 0.
y nosotros la factorizamos. Entonces lo que vamos a necesitar es que el producto de estos factores nos dé positivo. Entonces estamos buscando de dónde es positivo. Y si aquí se dan cuenta, aquí está positivo, aquí está positivo, aquí está positivo. Entonces, como en resumidas cuentas, la solución de esto va a ser el intervalo desde menos infinito hasta el menos 3 sin considerar, unido hasta el menos 2 hasta el menos 1 sin considerar, unido al 4 hasta el infinito positivo. Entonces, ese intervalo de ahí es la solución de esta inecuación utilizando la tabla francesa o la tabla de los signos. ¿Se entendió un poco o no? Más o menos. Ya, si hay otro ejemplo más para poder explicarlo más clarito. Es que la duda es que, ¿cómo sabéis cuánto, por ejemplo, x más 1, x más 2, cómo sabéis el número, cuántos números tenéis que poner de eso? La cantidad de factores que te dé el polinomio, pues. Es que, ¿Cómo por así? ejemplo, si tú tienes un polinomio que es x cuadrado más 2x más 1 mayor que 0, por ejemplo, tú si factorizas esa expresión, tienes x más 1 y x más 1. Entonces ahí tenés Ujú. solamente un caso. Entonces, Ah, después cuando tú haces tu tabla francesa, tú tienes x más 1 por x más 1, y aquí dentro de intervalos te va a tener desde menos infinito hasta el menos 1, y de menos 1 hasta el infinito positivo, sin considerar. ¿Cachai? Pero va a depender de cada caso. No es que ah, uno lo los tenga que saber para siempre. No, depende de cada caso. En este caso son 4 valores. Pato, ¿tú tenías alguna duda? No, queda un poco enredada, pero se entiende. Ya, vamos a ver con el otro ejemplo y algunas observaciones. Primero, en el caso de que la inecuación tenga una relación estricta, acá no se consideran los valores donde está el cero, si se dan cuenta. No los consideramos. Pero si no es estricta, sí las consideramos. Pues ahí vamos a decir que puede ser mayor o igual a cero. Ahora, la tabla francesa siempre se ocupa en relaciones a ceros para decir si es que la expresión es positiva o negativa. Entonces tenemos que despejar la inecuación en cero. Tenemos que despejar la relación a cero. Eso es lo importante. Por otra parte, las desigualdades, si ustedes se dieron cuenta, en todos los factores tenía primero x más un número o x menos un número. Es importante que se cumpla esto. X menos un número o x más un número. ¿Ya? Si no se cumple, multiplica por menos 1, cosa que se anteponga el otro valor. ¿Para qué? Para de esa forma poder trabajar bien los valores de estas expresiones. ¿Ya? Ahora nos vamos a ver el ejemplo que estaba aquí en las observaciones, que ver los valores de x que satisfacen la desigualdad 21 dividido en x mayor o igual a 7. Pero primero, voy a aclararle una cosa. Cuando yo tengo un ejercicio como ese, 21 dividido en x mayor o igual a 7, lo típico que hace un estudiante es decir, pero profe, tomo el 21 y lo multiplico cruzado, y ahí después divido por 7 y me quedaría 3 mayor que igual que x. Y listo, pues ahí se han sacado. Pero no es tan así, pues, porque ahí está asumiendo que el x es un valor positivo. Y el x también puede ser negativo. Y si es negativo, estoy multiplicando por x, y x pertenece a los reales, pues entonces puede ser positivo o negativo, entonces me puede cambiar el signo de la desigualdad. Entonces no es tan así esa resolución. pero x en todo caso, así viéndolo, puede adaptar, ¿cómo se llama? Adoptar un valor mayor que 3 y sigue siendo menor que 7. Sí, pues. Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces, Pero ahí tendréis que hacer, o no se puede esto de elevar los dos a menos 1. no,
No, porque nuevamente no sabes qué signo tiene X. Recuerda que cuando hacíamos el recíproco teníamos que saber el valor de los signos de ambos lados. O sea, hay que tener cuidado con todos los casos. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es despejar en relación a 0. Entonces, yo voy a decir 21 dividido en X menos 7 es mayor o igual a 0. Eso es lo primero. Después voy a tratar de trabajar un poquito esta expresión porque no me gusta que esté el X en el denominador. Así, y un número entero. Entonces, lo vamos a decir 21 menos 7X dividido en X. Lo que hice es igualar denominadores. ¿Ya? Ahora, si te das cuenta, en el numerador puedo, ¿cómo se llama esto? Factorizar por 7. Pero de hecho no voy a factorizar solamente por 7, voy a factorizar por menos 7. ¿Para qué? Para que el X me quede positivo y el número me quede negativo. Entonces, de esa forma, vamos a factorizar por menos 7, me quedaría 3 negativo más X dividido en X, mayor o igual a 0. Ahora que tengo eso, voy a continuar al ladito. Vamos a multiplicar por menos un séptimo negativo. Como voy a multiplicar por menos un séptimo negativo, se va a cambiar el signo de desigualdad. Entonces me va a quedar menos 7 x menos 3 dividido por menos 7 x. ¿Ya? Simplificamos y en relación de signo me quedaría menor o igual a 0 ahora. Y ahora me quedaría x menos 3 menor que x mayor o igual, menor o igual a 0. Entonces ahí tengo mi nueva inecuación, que es lo mismo que lo que partimos, 21 dividido en x mayor o igual a 7. Ahora en esta inecuación nosotros vamos a aplicar la tabla francesa. Pero aquí voy a tener solamente dos valores, pues que van a ser el numerador y el denominador. Y voy a tener x menos 3 y x. Ahora, x menos 3, ¿dónde hace 0 a x? Cuando x vale 3. Y el x cuando x vale 0. Entonces va a ser 0 y cuando vale 3. Entonces ahí tengo mi tablita francesa. Obviamente en estos espacios donde no hay nada escrito, nosotros tenemos que empezar, por lo menos yo lo que hago es asumir que están los intervalos. Pues. En este intervalo está entre el menos infinito y el 0. En este intervalo está el 0 y el 3. Y en este está entre el 3 y el infinito positivo. Eso es una forma para no tener que escribir tanto y no te queda una tabla tan grande como la anterior. Ya. Entonces, x menos 3 se hace 0 aquí. Entonces hacia la izquierda signos negativos y hacia la derecha positivo. El x se hace 0 aquí. Pero ojo, si te das cuenta, el x representa el denominador de la fracción. Entonces, si ese valor me da 0, se me indetermina el valor. Entonces aquí yo les pongo vacío. ¿Por qué? Porque ese valor yo no lo puedo considerar. Por nada del mundo. Pero los otros sí. Ahora, multiplicamos hacia abajo. Menos por menos me da más. Este lo vamos a escribir como vacío. Menos por más me da menos. 0 por más me daría 0. Y más por más. Entonces ahora me fijo lo que tengo que buscar. Tengo que buscar los negativos, porque son menores o iguales a 0, y los que son iguales a 0. Entonces tendré que buscar este valor negativo y el 0. Podría considerar este, pero al hacerlo estaría asumiendo un valor que me anularía todo. Entonces, la solución de este ejercicio, la solución va a ser desde el 0 sin considerarlo hasta el 3, pero ahora sí, el 3 como aquí me da 0, lo considero. Entonces, esa es la solución para este caso. Entre el 0 y el 3. Ahora sí, ¿se entendió un poquito esta lógica loca? Sí. Bueno, si con práctica de repente se logra un poco más la abstracción de esto. Ya.
les toca a ustedes. Traten ustedes de llegar a la conclusión ahí. Demórense lo que se tengan de demorar. ¿Ya? La C. José, ¿pudiste? Estoy en eso, aunque siento que me voy a equivocar. Yo diría que la D. Ya, veamos rápidamente. Tenemos el 1 tenemos que pasarlo al otro lado, entonces nos quedaría 12x más 1 dividido en x más 1 menos 1 mayor o igual a 0. Igualamos denominadores. 12x más 1 menos x más 1 dividido en x más 1 mayor o igual a 0. Reducimos términos semejantes. 2x menos x serían x, 1 menos 1 sería 0, x más 1 mayor o igual a 0. ¿Cierto? Aplicamos la tabla. Tendríamos x más 1 para menos, sería para menos 1 para 0. Entonces, este primero se hace nulo aquí y este se hace nulo acá, pero el segundo no puede ser negativo, o sea, no puede ser 0 porque está en el denominador. Entonces, menos, 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 más. Menos, más, multiplicamos hacia abajo, más, vacío, menos, 0, más. Entonces, con esto estoy buscando donde es positivo y además donde es 0, que sería positivo, ese no, porque es negativo, el 0 y el positivo. Entonces, mi solución para este caso sería desde el menos infinito hasta el menos 1 sin considerar, unido al 0 considerado hasta el más infinito, que sería la alternativa A.
Estuviste muy cerca, Pato, pero ahí te confundiste donde consideraste este valor. Ahí tienes que fijarte y tener cuidado con el tema de considerar o no considerar los valores que tengan cero en el denominador, para que no se te anule la desigualdad. Sí, sí, caché. Yo interpreté mal los datos, Mm, como primera vez que hago la tabla, porque llegué claro, a la misma tabla que tú, pero después. claro. Ya acá. En este caso es lo mismo, pero aquí es muy tentador partir haciendo la tabla, pero tienes que tener cuidado que el 2 está afuera. Entonces tenemos que desarrollar, nos quedaría x cuadrado más x menos 12 mayor o igual a 0. Factorizamos, me quedaría x, factor de x con x más 4 y x menos 3 mayor o igual a 0. Aquí nosotros hacemos la tablita, x más 4, x menos 3, sería en menos 4 en 3. X más 4 se hace 0 en menos 4 y x menos 3 se hace 0 aquí. Menos, más, menos, 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 más. 0, 0. Menos por menos, más por menos, menos, más por más, más. Estoy buscando los positivos y 0, entonces sería estos y estos. En este caso, como es multiplicación, no tengo que anular ninguno de los ceros, así que mi solución sería desde el menos infinito hasta el menos 4 considerado, unido hasta el 3 considerado hasta el infinito positivo. Que eso vendría siendo la alternativa A. Este último, todavía nosotros no hemos visto el concepto de dominio de funciones, pero lo voy a explicar como eh, súper así como por encima. El dominio es ver en qué valores de x se cumple las relaciones de medida de tal forma que pueden tener un valor real. ¿A qué significa eso? Es que esta expresión tenga un valor que exista, un valor real. Entonces, para este caso, debería cumplirse, podría juntar esta relación, pues decir que f de x por propiedad de raíz es lo mismo que escribir x más 2 mayor que x más 1, ¿cierto? Y por otra parte, si nosotros conocemos esto, tenemos que decir que esa expresión, el x más 2 dividido en x más 1, tiene que ser mayor o igual a 0, ya que de esa forma eh, la raíz va a tener un valor real. Entonces ahí tengo lo que tengo que calcular. Entonces aquí aplicamos la tablita. Entonces tenemos x más 2, x más 1. Esto sería para menos 2, para menos 1, y hasta el infinito. Se hace 0 aquí, se hace 0 aquí. Sería positivo, 0 negativo, positivo, o sea, 0 positivo. Aquí, nuevamente tenemos que tener cuidado, ya que este está en el denominador. Entonces, ese no lo podemos considerar. Entonces, como estamos buscando los positivos y igual a 0, sería desde el menos infinito hasta el menos 2 considerado, unido, al menos 1 sin considerar, ya que en ese valor se hace 0 el denominador, así que no me conviene, hasta el infinito positivo. Por lo tanto, ahora el tema aquí, la unión, ¿ya? Si nosotros la escribimos por extensión, es un O, ¿ya? Para que lo entiendan igual. Eso significa O. Por lo tanto, si es un O, sería los X menores e iguales a menos 2 o X mayor a menos 1 estricto, ¿cierto? Entonces eso sería la alternativa, perdón, la alternativa C. Solamente que me faltó el menos 2, me comí el menos, ¿ya? Pero eso es lo que hay que tener cuidado y considerar a la hora de hacer estos ejercicios,
Ya, para que tengan cuidado. ¿Esto me puede dar 0? Sí, porque la raíz cuadrada de 0 es 0. Pero no tengo un valor para la raíz cuadrada de menos 1, por ejemplo. Entonces esa es la lógica que tienen que ir pensando. Voy a pasar unos minutitos, pero súper breve. Las reglas importantes que se mencionan es, por ejemplo, la primera es la regla de transitividad, de que si digo que A es mayor que B y mayor es que C, entonces A tiene que ser mayor que C. Es como una orden lógica. El A, bueno, aquí está 0. Tengo el C que es menor que el B y el B es menor que A. Entonces, por orden lógico, el C tiene que ser menor que el A. Es como seguir una línea. Esa se llama transitividad, para que le tengan el nombre. Por otra parte, si yo tengo un valor absoluto, pasa lo mismo que pasaban con nuestras ecuaciones de primer grado, pero solamente que aquí tenemos que tener cuidado con nuestros signos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? De que si tengo el valor absoluto de x es menor o igual o solamente menor, lo que va a pasar es que el a va a estar en el medio y voy a tener menos x y x positivo. O sea, lo que está dentro del valor absoluto positivo y el negativo en, como límites. En caso contrario, si tuviera mayor, igual o solamente mayor, voy a tener dos relaciones. Una donde es x mayor que a unido o x menor o igual a menos a. Importante saber que si llegamos a esta conclusión de que tengo x cuadrado menor o igual a cuadrado, es lo mismo que escribir valor absoluto de menos o menor o igual a, y lo mismo al revés. Si tenemos esas consideraciones y yo aplico raíz cuadrada, acuérdense que a la incógnita se le pone el valor absoluto. Esto es como un orden lógico. Es que si el a y el b multiplicados me da que es mayor que 0, eso significa que o los dos son positivos o los dos son negativos. ¿Ya? Porque acuérdense, cuando yo tengo un valor positivo por un valor positivo, eso me da positivo. Tengo negativo por un negativo, eso me da positivo. ¿Ya? Y del otro lado, si tengo A por B y eso me da un valor negativo, eso significa que por una parte puedo tener que el primer valor es positivo y el otro es negativo, ya que acuérdense que signos distintos nos dan algo negativo, y lo mismo al revés. ¿Ya? Entonces ahí para que tengan cuidado. Un ejercicio con valor absoluto para que me entiendan a lo que me referí. En este Oye, caso, una pregunta. ¿sí? La regla importante dice que A por B es menor que cero, ¿no es cierto? Pero ¿Ya? dice, y solo sí y sale la ecuación, pero después dice o A es menor que cero y B es menor que cero, menos por menos más, pues, entonces sería mayor. Porque me equivoqué al escribir, pum, pum. Pero por eso lo explico aquí, pum. Eso que está escrito ahí con palabras y con error, es lo que está ahí. No, pero eso está mal escrito ahí, me equivoqué al cambiar el signo, no le cambié el signo, pero está escrito bien. Era cosa que después leyera y bien. Y aquí con el valor absoluto, cuando tengo un signo menor a algo, ¿ya? Esto va a significar que voy a poner el 0 al medio y aquí voy a tener x menos 4 positivo así tal cual, y por abajo lo vamos a tener negativo, o sea, menos x menos 4. ¿Ya? Eso es lo que me dice esta regla, la regla que estaba anteriormente. ¿Sabes que tengo como dos de estos? No, ya. Eh, a ver, déjame ver una cosita, que creo que tengo dudas con eso. Otra cosa que puede haber escrito mal. Dame un segundo.
claramente. Hay un error aquí, po. Este es A, este es X y este es A. Ahí sí. X menos 4 va a estar entre 0 y 0 negativo, pero 0 negativo en este caso es 0, ¿ya? Entonces nosotros vamos a restar por 4, o sea, le vamos a sumar. ¿Por qué? Porque mi objetivo es dejar solamente el X del medio. Entonces de esa forma me quedaría 4 menos 0, que es 4, X y 4. Y si ustedes se dan cuenta, dice que el X está entre el 4 y el 4, ¿ya? Y no lo consideran. Me está diciendo que tengo el 4 y del 4 hacia arriba, sin considerar, y del 4 hacia abajo. Cuando nosotros trabajamos en estos casos, ¿ya? Estamos mencionando no solamente la intersección, estamos señalando la unión, cuando hablamos con intervalos en sistemas de ecuaciones con valor absoluto. Entonces, en este caso, mi respuesta van a ser los reales, pero menos el 4, porque el 4 es el único valor que no se considera. Este ejercicio es súper como ambiguo, pero es como para eso. Y lo último, los problemas con inecuaciones. La parte de valor absoluto, creo que hay 2 ejercicios de esto en la guía de ejercicio. Entonces, si les quedan muchas dudas dando vueltas, con el Gabriel las pueden resolver mejor cuando hagan la clase práctica. Ya. Los problemas de inecuaciones, lo importante que tienen que ustedes percatarse y leer muy bien son los temas de las frases a lo menos, a lo más, cuanto mucho, cuanto menos, a pesar, sobrepasar. Es encontrar las palabras clave, así como lo hicimos con el problema del profesor, ¿ya? Pero aquí hay como un ejercicio que también es considerado problema, pero es muy sencillo. Fíjate que dice, ¿cuántos números enteros cumplen simultáneamente las siguientes condiciones? El exceso del doble del número sobre 4 supera las 4 unidades. Entonces, la primera información me dice que el exceso del doble de un número, o sea, exceso en la diferencia, supera en 4 unidades. Si supera, eso significa que es mayor a 4. Y por otra parte me dice que el exceso de 3 sobre el número no es menor que el opuesto de menos de 4. Entonces, el número, el exceso de 3 sobre el número, entonces 3 menos x, no es menor, o sea, es mayor que el opuesto, o sea, menos 4. Entonces ahí tengo un sistema de n ecuaciones. Desarrollamos el primero. 2x es mayor que 8. X es mayor que 4. La segunda me quedaría menos x mayor que menos 7. X es menor que 7. Entonces, como tengo un sistema de inecuaciones, buscamos la intersección. 4 sin considerar mayor y del 7 sin considerar menor. Ahí tengo la intersección. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos en números enteros cumplen en simultáneo esta instrucción? Entonces tendría el 4, el 5 y el 6. ¿Cuántos números enteros hay? El 5 y el 6. Solamente 2 están entre medios para cumplir esa condición. ¿Ya? Entonces aquí es importante conocer el conjunto numérico. ¿Se entendió más o menos la lógica de los problemas, cierto? ¿Sí? Sí. Bacán. Ya, po. Entonces vamos a dejar hasta aquí.